suerte que las tengo en Facebook, así las miro. ¿Cómo estás, Lady? Buenas, buen día. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante particular porque muchas veces nos centramos en todo lo que es la lactancia, pero el destete también, Pati, no es fácil. No, ni para la mami ni para el bebé, obviamente. Así que contanos, ¿por dónde arrancamos? Sí, justamente vamos a primero que nada hablar de lo que es el destete respetuoso. Justamente es una situación en que, como mencionó Pati, es cortar un vínculo con nuestro bebé. Entonces es una situación difícil, ¿verdad? Sabemos que por la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, lo ideal es llegar hasta los 2 años de lactancia, ya que también nuestro bebé hasta los 6 meses recibe todos los nutrientes que necesita de la leche materna. Sí. Pero hay que tener en cuenta que la realidad de cada mujer es diferente y hay mujeres que pueden llegar a los 2 años, es más, hay mujeres que llegan a los 3, 4 años. Eso te iba a decir, Sí. Dios mío. Y qué Y otras- hay guapa. mujeres que no logran, Exactamente. que lo logran apenas un par de meses, que no llegan a tener, famosos, no llegan a tener leche. Como yo sufrí muchísimo con la lactancia, en realidad, no pude cumplir mucho con eso, pero hablando con el pediatra también de mi bebé, me decía, bueno, ya está, si no se puede, ya tenés que volver a trabajar o tenés mucho estrés o miles de motivos, bueno, ya está, es asumir y No de igual manera frustrarnos eso, tampoco. Amparo. Porque Justamente. todas somos buenas mamás, o sea, no porque no le vas a poder dar el pecho, significa que no sos tan buena mamá como la que le da lactancia exclusiva. Todas amamos a nuestros hijos y vamos a hacer lo que fuera para que Así ellos mismo. tengan el mayor crecimiento, ¿verdad? Exactamente, y así justamente como estás mencionando en tu caso, generalmente nos centramos tanto en las mamás que no dan de mamar, que no nos preocupamos de las que están dando o de las que quieren dar. Entonces ahí es justamente donde yo siempre recomiendo de que puedan buscar la ayuda de una asesora, porque no es fácil y hay veces de repente que caemos en los mitos en donde nos dice la abuela que te tiene que doler, de que se tiene que romper el pezón y que ahí Ay, recién va a uy, salir la leche. Dios. Entonces aguantamos y sufrimos toda la lactancia. Entonces no tenemos una linda experiencia. Pero lo que es la realidad también es que cada mujer tiene que decidir en qué momento dejarle de mamar. No es lo que diga la abuela, no es lo que diga el doctor, no es lo que diga la vecina que te dice yo lo le di a mamá hasta los 3 años. Entonces estamos con esa preocupación, frustración de que no nos creemos buenas mamás porque a los 4 meses tenemos que irnos al trabajo, tenemos que dejarle a nuestro bebé en la guardería. ¿Qué pasa con esas mujeres que su realidad no es como las demás, que pueden quedarse a tener una lactancia exclusiva, ¿verdad? Claro. Pero hablemos de las que sí logran ese tiempo y bueno, ya a los 1 año y medio deciden que es momento, carne. Así ¿verdad? mismo, es así. ¿Cómo hacemos? Porque es muy difícil para el niño o la niña soltar el tití de la mamá. Exacto. Algunos Exactamente. buscan mucho y las Sí. mujeres que recurren inclusive a las pastillas para cortar también la leche, todo eso. Exactamente. Esos casos, por ejemplo, son los casos de destetes de urgencia, que cuando la mamá de repente tenga alguna enfermedad o se tiene que hacer un destete forzoso, se recomienda, obviamente siempre con indicación del médico, bajo receta. Después están los otros casos donde decimos, bueno, cumplió 1 mes, cumplió 6 meses, cumplió 2 años, quiero destetar a mi bebé. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, hay que tener en cuenta que es decisión del bebé y la mamá. Segundo, que hay que reconocer cuáles son las tomas principales de nuestro bebé, que generalmente las principales son la de la mañana temprano y la de la noche, ¿sí? Sí. Las que más cuesta sacar. Hay bebés que no duermen sin el tití. Exactamente. Que duermen en el tití, Sí, lo que sí. duermen en el tití así mismo. Después tenemos también la situación de que nosotras no debemos de negar el pecho a nuestro bebé, ¿verdad? Sino lo que no tenemos que hacer es ofrecerle, porque también es un error nuestro que se cae o se lastima o llora y de Titilla. consuelo titi, ¿sí? Entonces esa es una de las cosas que hay que sacar. Y lo otro es importante, que justamente por eso traje una variedad A de ver. productos, porque muchos van a decir, ¿por qué lactancia? ¿Por qué biberón? Porque hay una realidad. A la hora de destetar debemos de reemplazar la leche materna. Porque no es solamente quitarle y dejarle al bebé ahí a consuelo, Poetito, ¿verdad? no. Entonces, si tenemos un bebé
de 1 mes, 2 meses, al quien hay que destetar, hasta los 1 año lo recomendable siempre son las leches especiales para los bebés, las conocidas leches fórmulas. Y a partir de los 1 año sí ya pueden tomar las leches de vaca. Lady, ¿cuál es el mejor o la mejor forma que es lo más parecido al pezón de la mamá también, ¿verdad? Sí. Porque me imagino que hay formitas o de diferentes mamaderas que no les gusta, ellos buscan lo más parecido. Exactamente, y por eso justamente traje la variedad, porque para que podamos conocer un poquito. Tenemos los biberones que son justamente de vidrios, porque lo que yo quiero que tengan en cuenta que no depende lo que es el frasco en sí, lo que depende es la tetina. Eso es lo que nos va a ayudar realmente para que nuestro bebé acepte el biberón, ¿sí? Tenemos las que son de vidrio, tenemos por ejemplo estas que son de plástico. Como ven también están las diferencias de tamaños, hay de 100, de 200, dependiendo de la cantidad que ella va tomando. Parece más un titilo, si le miras. Sí, y este es el más parecido, miren lo que es como el pezón de la mamá, que es conocida como la tetina calma, que es la que tiene la sensación del pezón de la mamá, ¿sí? Esa es la que pueden ver. ¿Qué pasa? Hay veces de repente tenemos un tipo de biberón, se puede simplemente ver la tetina, que pueden mirar acá, claro. Un solo biberón, si es por ejemplo de estos modelitos, nos sirve con estas variedades de tetina. Y si tenemos las otras que son las más finitas, que ven como estas, las que son anticólicos, por ejemplo, que siempre vienen también, solamente es la necesidad de cambiar las tetinas. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? El orificio de nuestra tetina, porque ahí generalmente suele haber un error. Le ofrecemos al bebé una tetina para un recién nacido a un bebé de 6 meses. Y necesitas que salga más. Que salga más, entonces empieza a succionar, se pone nervioso y nos empieza a frustrar y decimos, el bebé no le gusta, no quiere, rechaza el biberón, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta, tenemos por ejemplo los que son los más chiquititos, generalmente son los que tienen solamente un orificio, una pequeña puntita. Después, no, es poco eso, Lady. Viste que después nosotros pensamos, pobre, no le sale, le voy a... Y con la aguja, calentando, sí. Eso generalmente depende. Y que también tiene que tener en cuenta, por ejemplo, el peso del bebé. Porque vemos que hay recién nacidos de 3,5 kilos, 4 kilos. Entonces su demanda es mucho mayor, ¿sí? Entonces tenemos esta. ¿Y qué vamos a utilizar? Las que son, por ejemplo, de 3 a 4 meses son las que ya tienen 3 orificios. O sea, salen más cantidad. El bebé no se esfuerza demasiado y sale la leche que necesita. Y después, para tener en cuenta, tenemos los que son de las 6 meses, que son los que tienen en forma de Y, ¿sí? O sea que la cantidad de leche que sale es mucho más, ¿sí? Ahora, hablando de nosotras, ¿verdad? Y voy a ir a antaño, es lo que recomendaban las abuelas, bueno, muchas veces nuestra mamá, ¿verdad? Decía, si el niño no quiere soltar, ¿verdad? El tití famoso, poner algo en el pezón que no le gusta. O sea, imagínate las técnicas que se usaban antes. Yo no sé si eso se puede seguir usando, se sigue practicando. Sí, algo que sea amarguito. Sí, vos sabés que se suele utilizar, por ejemplo, la aloe vera. De repente le ponen alguna cremita que tenga feo gusto o limón. Esos son muy conocidos, ¿verdad? Sí. Pero lo importante es siempre que nosotros tenemos que hablarle también a nuestro bebé. Creemos que son pequeños, pero cuando ya tienen 1 o 2 años, ya tienen más dimensión de lo que le estamos explicando. Entonces le decimos, a mamá le duele o de repente ya no te puedo dar el pecho, pero no mentirle, por ejemplo, porque si no, él genera un rechazo también. Entonces ahí ya no estamos haciendo el destete respetuoso, estamos haciendo un destete forzado. Lady, con relación, justamente, ¿qué pasa a esas mamás que ya tienen que empezar a trabajar? Llegan a los 6 meses con suerte, porque eso también es una realidad, ¿verdad? Entonces, le tienen que sacar bruscamente y no le pueden explicar porque el bebé es muy chiquitito. ¿Qué hacemos, verdad? ¿Cuál también debe ser nuestra relación? Hay alguna que a veces no le quiero alzar porque me va a oler. ¿Y en cuánto tiempo se corta también la leche y cuánto dura ese sufrimiento? Generalmente el tiempo es dependiendo influye mucho el tiempo de cuántas horas vamos a trabajar, porque ahí pasa una realidad. El bebé empieza a tener consuelo con la persona con quien se queda. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es empezando a dar solo las tomas
antes de ir al trabajo y al volver. Y después nosotros tenemos que tener una práctica con los biberones para que el día, porque eso es un error también. Hay mamás de repente que no preparan con tiempo su banquito y no le entrenan a los bebés con los biberones. Entonces llega el día de irse a trabajar, ella se va y el bebé no acepta. Importante que los papis aprendan también todo así esto. mismo, O sea, no es solamente porque la mujer lleve los senos que tenga que dar a amamantar, que el papá no sepa cómo alimentarle a la criatura. Importante que los padres, los hombres sepan. Y justamente es importante también, hay cursos de preparación para eso, justamente para que los papás puedan tener esa información. Porque yo siempre digo, es un trabajo en equipo. Sí. Necesitamos de los tres. O sea, cuando la mamá no está, cuando se enferma la mamá, cuando tiene que ir a trabajar, el papá tiene que estar a todo terreno para que pueda ayudarle también. Esta es una costumbre que todavía cuesta un poquito y qué bueno que Pati menciona esto, porque lastimosamente tenemos todavía ese prejuicio, ese machismo ¿verdad? Instalado en esta sociedad. No, para eso está la mamá, no, yo lo no voy a hacer, no, yo tengo miedo, no se me va a caer, no, yo no sé, no entiendo, ¿verdad? Y siendo que en los mundos superiores, o sea, tipo en el primer mundo, ¿verdad? Los papás a veces le llevan a la criatura así a trabajar y le llevan y le dan de su biberón y demás. Entonces tenemos que empezar a abrir un poquito la mente y qué importante, hay clase entonces para los hombres, para los papás. Claro que sí, para aprender cuidados del recién nacido, preparación del parto, para preparar el bolsón, porque eso es algo muy importante. Yo cuando enseño, por ejemplo, a las mamis con el tema del bolsón para el sanatorio, el papá también tiene que saber, porque ¿qué pasa? Es una urgencia, la mamá está ahí, no puede hablar y le dice, pasame, está en el bolsón, y el papá no sabe ni dónde están las ropas. Entonces es importante, lo mismo también, aprender a cambiar los pañales, cómo dar de comer. Hoy es muy común verle a los papás con el porteo, por ejemplo, que portean a los bebés y les llevan en todos lados, en el súper, les sacan a recorrer, porque eso también es una forma de apego. Vínculo. Exactamente, y eso es importante saber, el apego no solo es con la mamá. Y hay veces que nosotras mismas cometemos el error de que solamente nosotras, no, yo le cambio mejor, yo le arreglo mejor, entonces nunca tampoco damos la oportunidad que el papá pueda experimentar eso. Suele ser algunas veces nuestro error también, ¿sí? Bueno, y último que les quiero mostrar también, para no olvidarme, es justamente los vasitos que pueden tener como opción, porque si vemos un bebé ya de 1 año, hay veces que no quieren más los biberones, entonces, según recomiendan luego las odontopediatras, lo ideal es siempre que después del destete ya pasar al vasito. Y ahí es donde también otra recomendación, nunca pasemos de la leche materna al yogur. El yogur no es recomendable y generalmente hay veces que el bebé rechaza la leche por el olor, por el sabor, entonces le damos yogur, obviamente más dulce, más variado, es puro azúcar y eso puede generar muchas caries en los bebés ya en el proceso del año. Aparte después ya empiezan a comer también. Exactamente. Y eso va a ser más esa es la fácil. ventaja. Justito son 4 meses, 2 meses más que hacemos, donde de repente la succión principal, que es la del biberón, pasa a ser como un postrecito nomás ya para la comida del bebé. Entonces nosotros hacemos ese destete respetuoso, cuidando todo, porque hay muchas veces que la gente me dice, ¿cómo hago el destete? Pero se olvida de estos detalles principales, por ejemplo, que hay que entrenar a nuestro bebé y encontrar la tetina o el vasito ideal para pasar de la leche materna a la leche de vaca o en algunos casos leche fórmula. Buenísimo, Lady. Vive la vida.